Le damos una cordial bienvenida a todas las familias que nos acompañan el día de hoy en la presentación de los protocolos de tratamiento de emergencias y bienestar emocional. Para el Instituto de Desarrollo Profesional es esencial crear estos espacios con el fin de mantenerlos informados y actualizados en la estrategia Regresar. Desde el despacho de la señora ministra se ha creado una comisión con representantes de áreas estratégicas que han venido coordinando durante las últimas semanas con el fin de establecer una serie de protocolos que serán implementados una vez que se reinicien las clases en las diferentes instituciones educativas de nuestro país. A continuación, vamos a observar en video la bienvenida por parte de nuestras autoridades ministeriales. Sean todos y todas muy bienvenidos a este proceso de formación virtual que nos ayudará a profundizar sobre los protocolos y los conceptos relacionados con la reanudación del servicio educativo en nuestros centros escolares, de primaria y de secundaria. Esperamos que encuentren en este proceso y en la mediación de muchos de nuestro personal en el Ministerio de Educación Pública una luz muy importante sobre los diferentes elementos que en esta coyuntura tenemos que tomar en cuenta como parte del plan Regresar. Sabemos que existen una serie de dudas, de incertidumbres y también de desafíos frente a la implementación del plan, que las familias también muestran resistencias y tienen miedos en este proceso. Por eso es muy importante que este proceso de capacitación sea altamente aprovechado para despejar todas las dudas que tengamos y de esta manera ser fieles representantes de un proceso de planificación que se hizo con la seriedad y con el nivel de criterio importante para poder llevar a cabo la reanudación del servicio educativo de manera progresiva durante el ciclo lectivo 2020 y probablemente también durante el ciclo lectivo 2020. Cada nuevo aprendizaje nos hace crecer en lo personal y en lo profesional. Cuando la vida nos regala la oportunidad de aprender algo nuevo, debemos recibirlo con el corazón y la mente abierta, porque esto de alguna manera nos va a poder hacer mejor las cosas, impulsándonos a la mejora continua. Espero que estos nuevos aprendizajes sean de gran utilidad para toda la comunidad educativa. Me uno a las palabras de bienvenida a estos procesos de formación en los cuales, como ya se han manifestado, abordaremos en detalle los protocolos específicos que guiarán a un retorno seguro a los centros educativos, cuando las condiciones de salud así lo permitan. Es nuestra responsabilidad como Ministerio de Educación prepararnos con antelación y responder a sus consultas y particularidades con calma y a tiempo. Recordemos que los protocolos de salud son necesarios para la reapertura de los centros educativos, pero como sociedad debemos aprender a vivir con nuevas reglas frente a la realidad que enfrentamos. Hoy, esta situación nos dará nuevas herramientas para convivir en forma segura en las escuelas y colegios, pero también en nuestra vida cotidiana. En sesiones de esta semana seguiremos recopilando sus recomendaciones, preocupaciones y consultas, porque los protocolos nunca serán perfectos y siempre estarán sujetos de mejora. Las versiones oficiales y aprobadas del Ministerio de Salud, que además incorporen lo sistematizado de estas sesiones, podrán ser encontradas en la página web del Ministerio de Educación. Se les remitirá una comunicación oficial cuando este proceso termine y los protocolos estén a disposición para descarga. Trabajaremos además para que todas estas versiones estén disponibles de forma accesible para todos los colaboradores y colaboradoras. Muchas gracias y éxitos en la sesión de hoy. Esta semana que inicia el proceso de capacitación es un proceso de capacitación muy, pero muy importante. No solo porque van a estar ustedes aprendiendo sobre los protocolos de salud, sino ustedes como formadores, como educadores, que transmiten esos conocimientos a sus estudiantes y a la vez los estudiantes de sus familias. Es muy importante el contenido de esta capacitación. Estamos en una situación de pandemia, los casos han aumentado lamentablemente, y sé que ustedes pueden hacer la diferencia con ese contenido de esta capacitación que les enseñen a sus estudiantes y por ende a sus familias a cuidarlo mejor para salir mejor liberados de esta situación.
La tarde de hoy contamos con la grata presencia de Andrea Lightfoot Walker, que nos está colaborando como intérprete de lenguaje de señas. Vamos a dar inicio con la presentación del protocolo para tratamiento de emergencias para casos sospechosos de síntomas de infección, oficinas centrales, direcciones regionales y centros educativos, a cargo del señor Alan Madrigal Conejo, de la Oficialía Mayor en el Departamento de Salud Ocupacional. Contamos con el apoyo en el espacio de preguntas de la asesora del despacho de la ministra, Cavidia Ramírez Jiménez. Sin más preámbulos, les dejamos con la presentación. Bueno, primero que nada, un gran gusto de tenerlos aquí. Muy buenas tardes, porque en última instancia el objetivo último del MEP y nuestra razón de ser es llevar la educación a todos los niños, niñas y adolescentes que están en nuestras aulas, y eso implica no solamente un gran cuidado, sino que implica una gran responsabilidad. Así que hoy les voy a presentar el protocolo de atención ante posibles casos de COVID y casos confirmados en los centros educativos del Ministerio de Educación Pública. Antes de comenzar, quiero aclarar que los centros educativos tienen diferencias sustanciales de centro a centro y de región a región, así que lo que ustedes van a escuchar son protocolos básicos, son líneas de actuación básicas. Sin embargo, su forma de llevarse a cabo puede diferir entre cada una de las instituciones. Si gustan, compañeras, comenzamos con la primera filmina. He considerado que es necesario repasar un poco lo que vienen a ser los síntomas del COVID-19, porque hay síntomas que nosotros esperamos y síntomas que nosotros no esperamos. Entonces, siempre se habla de que si hay fiebre, si hay cansancio o si hay tos seca. También si hay neumonía, si hay dificultad respiratoria, pero también hay síntomas que no son exactamente los más comunes, pero que podrían darse. ¿Cuáles síntomas son estos? A veces hay problemas estomacales, a veces una diarrea, a veces problemas de la piel, a veces la persona se le ponen los dedos como azulados o los labios como azulados, todo este tipo de cosas. ¿Por qué se los digo? Porque la premisa y la consigna que tenemos que tener como padres, madres y encargados y encargadas de nuestros niños, niñas y adolescentes es que si el niño o niña está enfermo o el adolescente está enfermo, no tienen que ir a clases. ¿Por qué? Porque se están poniendo en riesgo ellos y están poniendo en riesgo al resto de la comunidad educativa. También, porque yo sé que es algo que la gente se lo pregunta desde el principio. ¿Qué pasa si yo decido que mi hijo no vaya a clases? La ministra ha sido sumamente clara al respecto. Si un padre o una madre deciden que sus hijos no vayan a clases a nivel presencial, eso no implica para nada que dejen de recibir las clases. La educación es un proceso, las clases son importantes, más adelante vamos a ver por qué, y siempre va a estar el ministerio dando una alternativa, ya sea clases vía web o con cuestionarios, etcétera, etcétera. Por eso les decía que eso va a depender mucho de cómo se arreglen las cosas y de los escenarios, o sea, si el chico o chica tiene acceso a internet, si no tienen acceso, todo este tipo de cosas. Pasamos a la siguiente filmina, por favor, compañeras. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que esto es, al final de cuentas, un asunto de todos y de todas. No es una cuestión simplemente que el gobierno llegue y prohíba y diga, etcétera, etcétera, sino que todos y todas tenemos la responsabilidad y que todos y todas tenemos que evaluar la situación y tenemos que cuidarnos, y lo más importante es cuidar a los demás. Ustedes han visto la gran cantidad de funciones que han habido. Hoy solamente hubo cerca de 10 y son personas que generalmente comparten un factor de riesgo. Ese factor de riesgo es sumamente común. Puede ser que lo padezcamos nosotros mismos, puede ser que nuestros padres o familiares que queremos montones también lo padezcan. Y si yo me cuido, los estoy cuidando a ellos. Puede ser que yo no enferme de gravedad, pero
mi responsabilidad es hacia ellos. Las personas diabéticas, las personas cardiópatas, las personas hipertensas, las personas mayores. Si alguien tiene algún padecimiento pulmonar o tiene algún cáncer activo o alguna enfermedad que comprometa el sistema inmunológico, puede ser de riesgo. Obviamente, no significa de ninguna forma que si no tenemos ningún factor estamos salvados y no nos vaya a pasar nada. Podría ser que enfermemos de gravedad, y tampoco significa que una persona que padezca de hipertensión, por decir algo, pero que está bien controlada y tiene su medicación, etcétera, etcétera, vaya a enfermar gravemente o vaya a morir. No necesariamente. Puede ser que esa persona no lo manifieste tan grave como nosotros lo pensamos, pero podría ser que sí. Y generalmente la gente dice, yo no voy a jugarme el riesgo con mis hijos. Bueno, no deberíamos de jugarnos el riesgo con nadie. Necesitamos lavarnos las manos, nada de besos o abrazos. Hay que estar lejitos de personas con síntomas respiratorios. Siempre se habla del distanciamiento social. Bueno, no tiene que ser un distanciamiento social. Lo que necesitamos es un distanciamiento físico. En este momento, y por dicha, hay muchísimas formas de comunicarnos y podemos usar una computadora y podemos usar WhatsApp y podemos llamar. Celular prácticamente toda la gente tiene. Aunque sea con gran tecnología o sea con menor tecnología, pero generalmente va a tener, y en ocasiones la distancia que hay que mantener es una distancia física, pero podemos llamarnos, podemos estar en contacto, podemos saludarnos y demás. Hay gente que organiza reuniones por Teams, o hace desayunos, o hacen reuniones de amigos, o están tomando café juntos, tantas cosas a través de lo que nos da la posibilidad ahora la tecnología sin tener que estar presente. Pasamos a la siguiente, Silvina, compañeras. ¿Cuál va a ser el objetivo de todo esto? El objetivo es informar las actuaciones que se van a llevar a cabo en caso de que exista un caso sospechoso o un caso confirmado de COVID-19 en un centro educativo. ¿Y qué esperar? Como les decía, no es, las palabras que les voy a decir no están inscritas en piedra, tienen que cumplirse, pero posiblemente puedan variar en algo de lugar a lugar. Vamos a pasar a la siguiente, compañeras. Hay cosas que nosotros no tenemos que olvidar. Lo que yo les decía, que la prevención del COVID-19 es un asunto de todos y de todas. Después, que las familias son la primera línea de identificación, porque hay algo que es cierto, que es que todos en este país tenemos algún tipo de relación con el Ministerio de Educación Pública, porque trabajamos nosotros en el Ministerio de Educación Pública, porque tenemos familiares que trabajan en el Ministerio de Educación Pública, porque tenemos hijos e hijas que son estudiantes y están en algún centro educativo del Ministerio de Educación Pública, o porque nosotros pasamos por el Ministerio de Educación Pública. Eso es una oportunidad maravillosa, pero no podemos perder de vista la responsabilidad que tienen las familias, y que las familias son la primera línea de identificación. Las familias son las que se dan cuenta cuando un niño, una niña o un adolescente está enfermo, está mal. Son las que tienen que decirle, no vea papito, no vaya al centro educativo, llamar, ponerse en contacto. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Hay que tener presente, como les decía, la presencia de síntomas no usuales, y hay que tener claro el concepto de burbuja social. La burbuja social se refiere a las personas que conviven bajo un mismo techo, no a los compañeros de trabajo. Aunque yo pase con ellos 6 horas en un día, 8 horas o más, bueno, ahora esto ha cambiado un poquito, porque ya no pasa, las personas normalmente no pasamos tanto tiempo juntos, pero eso no es una burbuja social. Mis amigos, mis vecinos no son una burbuja social. Aunque yo converse con mi vecino a través de la tapia, de un lado al otro, no somos una burbuja social. No podemos darnos el lujo de salir juntos. No podemos tener reuniones. Seguirán siendo nuestros amigos. Esa es la parte bella de la amistad y la parte bella de quererse en las familias. No necesito estar presente, no necesitan estarme viendo la cara para que alguien me quiera más o me quiera menos. Vamos a ver la siguiente filmina, por favor. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un caso sospechoso en un centro educativo? ¿Okay? ¿Qué es un caso sospechoso? Y esto es lo que tenemos que ver aquí.
Recuerden que un caso sospechoso es cuando la persona comienza a presentar síntomas que no son normales. Nosotros puede ser que alguien tenga una alergia, además, no nos juguemos el chance. Llamemos al centro de salud, llamemos al 911, llamemos al 1322 y digámosle, vea, tengo un hijo con estas y estas y estas características. Avisemos en el centro educativo si hay un caso sospechoso. Si una persona mayor de edad, porque hay estudiantes que ya son mayores de edad, sus papás, sus mamás o los representantes legales se enteran que una persona estudiante sospechosa, tiene la obligación de informar a algún docente o algún administrativo de manera inmediata. En esto no podemos jugar de valientes, como dicen normalmente. Muchas veces nos sentimos mal y no decimos nada. No, en este caso, esto no es jugando, no es cualquier cosa y es algo que tenemos que reportar. Vamos a suponer que se da, porque a veces los síntomas se dan cuando la persona está en el centro educativo. Digamos que un padre decidió que la presencialidad y decidió mandar a un hijo. La asistencia al centro educativo está catalogada como una actividad de riesgo moderado, pero puede ser que para alguien siga habiendo desconfianza en esto y está en todo su derecho. ¿Ok? Entonces, si el director o directora detectaron a una persona, ¿qué se va a hacer? Lo primero es aislar físicamente a la persona estudiante, pero aislar físicamente no significa ir en contra de los derechos. Puede ser que la persona esté completamente asustada y necesita que esté alguien presente ahí. Lo importante de esto es que se deben respetar estos derechos, que la persona se aísle físicamente y se le proporcionen, que esperamos que los traigan de la casa para que sea mucho más seguro, el equipo de protección personal, las mascarillas, las caretas que sean necesarias y demás. Las personas funcionarias que tengan información relativa a la persona estudiante sospechosa no pueden divulgar información alguna, como el nombre, la sección u otras características que puedan identificar a esta persona, porque es parte de su derecho. Esto se tiene que mantener en estricta confidencialidad y piensen ustedes que es como si se hiciera una línea por donde tiene que ir la información. Solamente por esa línea y la información necesaria va a pasar. No tiene que salir de ahí, no tiene que popularizarse, nadie tiene que decir, vieron que fulanito o que fulanita está enferma en tal sección. Eso no tiene que suceder. Ok, la siguiente filmina, por favor. Una de las cosas importantes aquí es que el director o directora se va a comunicar al 911 o al 1322 para que le den instrucciones adicionales. ¿Por qué? ¿Qué instrucciones adicionales? Porque recuerden que a veces una persona comienza con sintomatología y puede ser bastante serio y tiene que ir la Cruz Roja, por ejemplo. Puede ser que le diga, no, vea, manténgala así y demás. Y siempre, algo que no podemos perder de vista es que hay que llamar a los padres. Si se trata de una persona menor de edad, hay que llamar a los padres, porque estos son los que tienen la patria potestad y la autoridad y son los que se pueden preocupar por sus hijos y demás, aparte de que son quienes van a dar la información al Ministerio de Salud cuando vengan, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las personas que estuvieron en contacto con esta persona enferma se van a reportar al Ministerio de Salud. ¿Por qué se van a reportar? Porque recuerden que hay un seguimiento epidemiológico en cada caso. Entonces, si yo soy estudiante y fui a clases, bueno, estuve en contacto con mis compañeros, estuve en contacto con un docente, etcétera, etcétera. Y aunque el MEP debe garantizar la mayor seguridad y tiene que poner a disposición de las personas estudiantes las formas sanitarias necesarias y cómo lavarse las manos, y tiene que poner los sitios donde puedan estar distanciados, etcétera, etcétera. Siempre puede haber algún contacto en algún momento. Entonces, esto es parte de lo que hay que tomar en cuenta. La siguiente filmina. Bien, si digamos que para no poner en riesgo a las personas, el Ministerio de Salud ordena el cierre temporal del establecimiento, ¿ok?
¿Cómo lo va a ordenar? Bueno, el Ministerio de Salud va a hacer una orden sanitaria y le va a decir al centro educativo tal que está ubicado en tal lugar, se le ordena que cierre hasta que no realice una limpieza profunda, etcétera, etcétera. En esa parte vamos a entrar los miembros del ministerio y va a ser la Oficialía Mayor quien va a coordinar la limpieza profunda ante la comisión, y ellos se van a encargar de hablarlo con el director, de qué día van a poder ir, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si hay un caso positivo en un centro educativo? Bueno, si hay un caso positivo, pasamos a la siguiente, por favor. Si hay un caso positivo, tenemos que saber qué es lo que va a pasar. Pasamos a la siguiente. Como yo les decía, se tiene que garantizar la mayor seguridad posible, pero esto es para que ustedes sepan bien qué pasaría si hay un caso positivo. Toda persona mayor de edad, los papás, las mamás o los representantes legales que se enteren que una persona estudiante es positiva, tienen la obligación de informar a algún docente o administrativo de forma inmediata. El director, al detectar que hay alguien positivo al COVID-19, le va a informar a los papás, mamás o representantes legales, que yo espero que ya lo sepan antes y espero que hayan dicho, no, la persona está enferma, no puede ir a clases, pero supongamos que se da en ese momento, que también puede pasar y que también imagino que ustedes lo han visto estos días, como la gente que llega al hospital y hasta que la revisan o tiene los bebés y demás dicen que son positivos o que tienen contacto con una persona positiva. Igual, las personas que tengan información relativa al estudiante que está enfermo no pueden divulgar información alguna. Esta información va a ir al Ministerio de Salud, lo va a tener solo la dirección o el profesor guía. Esto se va a mantener de la forma más discreta posible para que nadie más se dé cuenta. Quiero que ustedes estén muy conscientes en esto porque la protección y la identidad es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Es un derecho también de las personas adultas. Y ir en contra de un derecho de una persona, de un derecho titulado por ley, pues me hace a mí sujeto de demandas, de procesos disciplinarios, de un montón de cosas. Así que yo espero que siempre se mantenga esta discrecionalidad. Pasamos a la siguiente, por favor. El director o directora se va a comunicar con el 911 o el 1322 para que le dé las instrucciones adicionales, y el director o directora va a reportar a las autoridades de salud y el contacto que tuvieron las demás personas. ¿Por qué? Porque no todos los contactos son iguales. No es lo mismo si yo vi a un estudiante simplemente porque en la mañana cuando entré lo vi un día por el pasillo y llegó y me saludó y me dice, hola, profe, ¿cómo le va? Ese no es igual al contacto que tuvo, por ejemplo, el auxiliar administrativo porque el estudiante llegó a dejarle un papel. Entonces, todo este tipo de cosas son las que se tienen que evaluar. Si gusta, pasamos a la siguiente, compañeras. A ver, no sé si es cosa mía porque no las estoy viendo en la pantalla del webinario. Pasamos a la siguiente, compañeras. En este caso, para no poner en riesgo a las personas que laboren en el mismo lugar o lugares donde haya estado la persona que está enferma, así como al personal de seguridad o limpieza, es posible que se ordene el cierre temporal. ¿Por qué les digo que es posible? Porque hay muchos casos, les doy ejemplos. Resulta que una persona fue a un centro educativo cuando se dio el retiro de alimentos. Resulta que a los 22 días dicen, tal persona es positivo. Bueno, y se le avisa al ministerio y dice, bueno, sí, pero si fue positivo a los 22 días, cuando fue, no estaba necesariamente enferma. Entonces, aparte de que ya las superficies ha muerto el virus y demás, entonces lo que vamos a tener aquí es una vigilancia, pero no vamos a cerrar el centro de trabajo. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden dar. Tiene que coordinarse todo esto con la Oficialía Mayor, que a su vez
como quien dice, los va a mandar a que coordinen con el director del centro educativo o directora al respecto. La siguiente, compañeras, el director se va a comunicar con el 911 o el 1322 para que le den instrucciones adicionales. Esto son números que tenemos que aprendernos también, porque en algún momento nosotros podemos llamarlos y si tenemos alguna duda respecto a esto, ellos nos pueden ayudar. 911 o el 1322. Pasamos a la siguiente. ¿Qué tenemos que tener presentes también? Bueno, si el chico está enfermo, si tiene fiebre mayor a 38 grados, tos seca, la tos seca es básicamente la tos que inflema, la dificultad para respirar, si hay pérdida de olfato o pérdida de gusto, como yo les decía, problemas a veces gástricos, etcétera, etcétera. Si la persona está enferma, no debe asistir al centro educativo y deben de llamar al 911 o al 1322 para darle los síntomas, decirle cuáles son los síntomas y seguir los pasos que ellos les indiquen. De acuerdo a la ley, es obligatorio colaborar con las autoridades de salud y brindar información pertinente y veraz con respecto a las autoridades de salud. Sin embargo, nosotros confiamos en que todos y todas nos informen, que un padre o una madre agarre el teléfono y le avise a un docente, vea, mi hijo está enfermo, entonces por seguridad no lo voy a mandar. Eso si han decidido la presencialidad, ¿verdad? Porque el asunto aquí es que los niños tienen todo el derecho a recibir la educación y que este derecho a recibir la educación no necesariamente es a nivel presencial, ¿ok? Es muy diferente decir, yo no los quiero mandar a decir, yo no quiero que estudien. Perfecto. Si alguien decide, porque resulta que todo esto no le ofrece suficiente confianza, si alguien decide y dice, no, la situación está muy difícil, los casos no me producen confianza, todo este tipo de cosas, yo no voy a mandar a mi hijo o hija a clases. Bueno, si alguien dice eso, se va a buscar otra alternativa para que el proceso educativo no se interrumpa. Si gustan, pasamos a la siguiente. Porque el proceso educativo es muy importante, ¿okay? Es un derecho de las personas menores de edad y de alguna mayor edad que estudian con nosotros. Aumenta la probabilidad de éxito académico. Es necesario que las familias se involucren más. En este momento, es necesario que las familias estén mucho más ahí. Yo he visto padres, he visto madres que les ha tocado hacer un trabajo con sus hijos. Por ejemplo, para darles un ejemplo, mi sobrina tuvo que hacer galletas y los hizo con su mamá un día de estos. Todo ese tipo de cosas. Entonces, que las familias se involucren, no vean esto como un problema, sino veanlo como una oportunidad de estar más cerca. Las personas aprendemos a socializar, tenemos que aprender que existe un aislamiento físico, no un aislamiento social. Y esto es una forma, la educación, las clases son muy importantes porque es el tener contacto con compañeros y compañeras, es aprender a relacionarse. Y además las instituciones son un factor de prevención y seguridad, que es también algo que no podemos perder de vista, un factor de prevención del embarazo no deseado, por ejemplo, que puede ser un factor de seguridad mientras un niño está en una institución educativa, está protegido de muchas cosas que pueden existir en sus barrios y demás. Entonces, es importante que a los niños, niñas y adolescentes siempre tengan la oportunidad de recibir clases. Vamos a la siguiente filmina. Si yo decido que está bien que regresen a clases, bueno, tengo que proveerles del correcto tipo de protección personal, ya sea careta o sea tapabocas o como lo consideren. Es importante que yo me informe y que exista evidencia válida y científica, no simplemente un video de YouTube que me dijo que usar tapabocas provoca disminución de oxígeno, o que me dijo que el COVID era mentira, o que me dijo, no, que estemos bien informados, porque si estamos bien informados podemos decidir
si va a haber o no presencialidad. Que nunca exista un no clases o no educación, porque siempre pueden estar ustedes seguros que a nivel del MEP se busca garantizar la seguridad de todos y todas los y las estudiantes que están con nosotros. A través de los años, así ha sido. El MEP tiene ya mucho tiempo en este país y es importante porque ese es nuestro insumo principal, y si no existieran los niños, niñas y adolescentes, no tendríamos razón de ser. Así que lo más inteligente es que los cuidemos todo lo posible, porque son personas y porque son también el objetivo de nuestro trabajo, que es educar. Vamos a pasar ahora al espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, mis compañeras las van a hacer con muchísimo gusto. Muchas gracias, don Alan, por la presentación. Ahora, bueno, iniciemos con las preguntas de una vez. La primera sería, en caso de que un niño enferme, ¿se requiere certificado médico? En el caso de que un niño enferme, bueno, si el niño es un caso sospechoso, digamos que vamos a suponer que es un caso sospechoso, entonces usted lo dejó en la casa, llamó al 911 o llamó al 1322 y preguntó, le dijo, vea, mi hijo o mi hija tiene esto y esto y esto y esto y esto, y ellos le dieron las instrucciones que usted tenía que seguir. En esas instrucciones le dijeron, vea, quédese en la casa, nosotros vamos a mandar gente de Levi's, por ejemplo, a que le hagan un examen ahí. Cuando le hacen ese examen, le van a dar un comprobante. Después, seamos claros, los padres pueden decirle al docente, mi hijo está enfermo, mi hijo no puede, por eso lo justifican diciendo, mi hijo no puede ir porque estaba enfermo, no necesariamente tiene que haber un documento que diga que estaba o no estaba enfermo. Estamos confiando en que los padres son quienes toman las mejores decisiones y que es bastante cruel que un padre le quite a un niño la oportunidad educativa y decir que está enfermo porque sea mentira. Entonces, los padres pueden tomar esta decisión. Recuerden aquí que esto no se trata de quitarle el poder, como dicen, a los padres. Los padres van a decidir al final cómo se va a manejar todo y si un niño va a clases o no va a clases. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, si un estudiante está con síntomas, ¿a dónde lo lleva mientras llega su familia? Yo les decía que una de las cosas que tenemos que ver es que siempre se respeten los derechos del niño. No lo vas a encerrar, no lo vas a meter a un aula solo y el chiquito asustado, etcétera, etcétera. Es muy posible que sea necesario que haya un adulto que sea su docente, por ejemplo, que esté cerca, quizás no lo esté abrazando, pero que esté cerca, que lo calme, que lo acompañe. Puede ser que estén en la dirección, puede ser que estén en un lugar apropiado, puede ser que estén en la biblioteca, cosas así por el estilo. De lo que no se trata es que los estudiantes, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, si una persona se siente enferma, no debe ir al centro educativo, pero entonces, si se siente con una gripe, no debe ir tampoco a la escuela. ¿Qué se debe hacer? ¿Se va a Levi's o no, para no correr el riesgo, ir a un hospital directamente? Yo les diría, porque si usted va a Levi's, está poniendo en riesgo a la gente. Yo lo que le diría es llame al 911, llame al 1322, porque nosotros, como somos médicos en su mayoría, no nos podemos jugar el chance. Puede ser que un chiquito tenga tos seca porque lo que tiene es un proceso alérgico, pero yo llegar y decir, no, lo que tiene es alergia, mándelo a clases, no. Lo mejor es que se comuniquen con el médico y que el médico les diga, quédense ahí, como dicen popularmente, quédense guardaditos y nosotros vamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si un estudiante sale positivo? ¿Se queda en casa y le siguen dando clases a distancia o ya no le dan clases? O si es el docente el que sale positivo, ¿contratan a otro docente? Bueno, eso depende de qué tan... me escuchan, es que tuve un problemita con el micrófono acá. Eso depende de qué tan
enferma esté la persona. Pues si el docente está incapacitado, funciona igual que como una incapacidad común y corriente que le dan a una persona. Obviamente, si hay un docente que le dice estoy incapacitado porque está enfermo o algo así, no está dando clases. Le corresponde entonces a la administración del centro educativo decir cómo va a recibir otras clases, porque los chiquitos, puede ser que haya especiales, por ejemplo, igual tienen que estar recibiendo los especiales. Puede ser que les diga, no, lo vamos a hacer a través de Teams, por ejemplo, que se ha utilizado mucho con los estudiantes. El niño, lo mejor es que no vaya, que no asista, y ellos se encargarán de decirle, ya sea si puede recibir o no clases, o si no las puede recibir del todo, porque está enfermito. O sea, es que, recuerden, o sea, no es lo mismo como puede ser que alguien esté con una fiebre y una tos terrible y que le diga, no, quédese en la cama y repose, a que le diga, no, siéntese, lleve sol, lleve un poquito de aire. Todo. Eso depende de la recomendación médica. Muchas gracias. Don Alan, nos están preguntando, si mandamos los hijos a la escuela, ¿acaso eso no es romper la burbuja social? En realidad, recuerden que la burbuja social no significa que la gente permanezca solo en la burbuja. La burbuja social significa que cuando yo estoy ahí, que es mi familia, cuando yo estoy ahí, que es la gente con la que convivo, no voy a tener un tapabocas puesto, no voy a tener equipo de protección personal. Cuando se rompe la burbuja social, que no hablemos de romper exactamente, sino que cuando existen otras relaciones sociales, lo importante es que yo tenga que usar siempre el equipo de protección personal, porque si no sería la misma lógica que yo le dijera a alguien, no, usted no puede ir a la pulpería a comprar el diario, usted no puede ir al supermercado, usted no puede ir a una farmacia a comprar su tratamiento, porque eso rompe la burbuja social. No, yo le digo, vaya a la farmacia, vaya a la pulpería, vaya al supermercado, o en este caso, vaya al centro educativo, pero con el equipo de protección personal pertinente y necesario para que usted, porque como no va a estar en su burbuja social, lo va a tener que usar. Esa es la gran diferencia. Si yo estoy en mi burbuja social, no tengo que estarme cuidando, como dicen, las espaldas. Pero si yo estoy con otras personas, sí tengo que cuidar. Muchas gracias. Don Alan, ¿a quién le corresponde avisar al 911 cuando un estudiante está enfermo y cómo protegen al resto de los estudiantes en la institución? Precisamente el director de la institución o directora de la institución le van a dar las instrucciones de qué es lo que tiene que hacer y qué va a pasar con los otros chicos. Lo más seguro es que le vayan a decir, llame a los papás y que estos chicos y vengan los recojan. Porque les decía que hay muchas formas de contacto. ¿Okay? No es lo mismo que haya sido un compañerito que esté en mi aula a que haya sido una persona que está en otro nivel, por ejemplo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Recuerden que lo que se plantea es que entren a horas diferentes, de que salgan al recreo a horas diferentes y todo, porque lo que se trata aquí es de disminuir cualquier posibilidad de acercamiento, cualquier posibilidad de contagio. Entonces, ellos se van a encargar de evaluar esto. Cuando el director llame y le haya dicho a los papás también, que recuerden, avisar a los papás siempre es primordial. Y les haya dicho, y le haya dicho al 911, le van a decir ahí, bueno, usted tiene que hacer esto, los estudiantes tienen que hacer esto, cómo se comportó, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Como parte del protocolo, se va a destinar en las instituciones educativas un lugar donde puedan aislar a la persona que resulte positiva. Bueno, es que no todas las instituciones educativas son iguales. Cuando se habla de aislar a una persona que resulta positivo, no se piense que es que va a estar como encerrado en una cárcel. No, el aislar implica, en este caso, implica el separarlo de cualquier tipo de contacto. ¿Okay? Les decía, puede ser que haya que acompañar a la persona, puede ser que esté en la salita ahí, profesores, como se haya, dependiendo de cómo se defina y dependiendo de cómo sea el centro educativo. Lo que se trata, vean, para un niño, si para un adulto, imagínense ustedes que ustedes les dijeran que son positivos al COVID. Imagínense ustedes todas las fantasías de muerte y demás que comienzan a cruzar por nuestra mente. Imaginen si eso se lo dicen a un niño. El niño entiende todavía menos
el niño simplemente se basa en que vio noticias que le dicen que se muere la gente y que hay gente internada y que hay gente ahogándose, de todo. Entonces, imagínense el miedo y el susto que va a tener ese niño. ¿Okay? Entonces, no existe un concepto de aislar, de tirar por allá. El aislar es que esté en el contacto menor posible. Puede ser que un niño sea tan valiente como dice uno, que puede estar sentadito ahí tranquilo sin ningún problema. Puede ser que necesite que lo acompañen, puede ser que se sienta cómodo estando en la biblioteca, puede ser que se sienta cómodo estando en una mesa del comedor, puede ser que se sienta cómodo estando en la dirección, sentado ahí. Todo eso depende del lugar. Entonces, de lo que se trata aquí es de preservar los derechos de las personas menores de edad y los derechos de los seres humanos en general. Es decir, que la experiencia sea lo menos traumática posible, porque si ya de por sí es difícil, no se vale que nosotros la hagamos más difícil todavía. Muchas gracias. Hay muchas preguntas realizadas por nuestros participantes, pero lamentablemente el tiempo se nos agota. Pero se va a realizar una sistematización con todas ellas y en los próximos días se van a estar publicando para que ustedes tengan acceso. Ahora continuamos con la presentación de los protocolos vinculantes de actuación ante situaciones de riesgo psicosocial, a cargo del señor Denis Jiménez López, psicólogo y asesor de la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Además, contamos con el apoyo en el espacio de preguntas con el señor Irving Fernández Rojas, psicólogo y asesor de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo. También al señor Víctor Pineda Rodríguez, asesor nacional de Educación Intercultural del Departamento de Educación Intercultural, y a la señora María del Pilar Sánchez Madrigal, asesora de la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Adelante, don Denis. Muchas gracias. ¿Podrían confirmarme si está todo bien con el audio? Se escucha muy bien. Muchísimas gracias, compañera. Muy buenas tardes a todas las familias presentes. Muchas gracias por acompañarnos y participar el día de hoy a través de este espacio virtual. El propósito principal de este espacio es compartir con ustedes orientaciones y acciones específicas para atender situaciones de riesgo y condiciones de vulnerabilidad en la población estudiantil. Ante el panorama actual de nuestro país es necesario que todas las personas estén preparadas y fundamentalmente que ustedes como padres y madres puedan saber de qué manera pueden ayudar a sus hijos e hijas. Este trabajo es gracias al esfuerzo comprometido de un equipo interdisciplinario constituido en la estrategia Regresar, denominado Comisión de Atención Focalizada, integrado por personas profesionales de diversas especialidades y que pertenecen a las siguientes dependencias del Ministerio de Educación Pública. Unidad para la Permanencia, Reincorporación y Éxito Educativo, Departamento de Orientación Educativa y Vocacional, Departamento de Salud y Ambiente de la Dirección de Vida Estudiantil, Unidad para la Programación de Igualdad de Género, Departamento de Educación Intercultural, Departamento de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, Departamento de Primera Infancia, Contraloría de Derechos Estudiantiles y la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. La Comisión de Atención Focalizada ha creado productos de apoyo, sin embargo, se fortalece con insumos que se desarrollan y que se implementan en el trabajo diario de las oficinas anteriormente señaladas. Pasamos al siguiente tema. Gracias. ¿De qué hablaremos en este espacio? Estaremos compartiendo con ustedes información de dos temas muy importantes para el proceso educativo. Ambos hay que trabajarlos permanentemente, pero en estos tiempos de pandemia, aislamiento y educación a distancia son fundamentales. ¿Cuáles son estos dos elementos? Número uno, la relación entre el centro educativo y las familias y el acompañamiento constante y activo que debemos brindar a nuestra población estudiantil. Estas temáticas podemos decir que van juntas, caminan de la mano, por ello es necesario atenderlas y verlas como un todo integrado al momento de trabajar el proceso educativo.
esto indiscutiblemente impactará de modo positivo en la reducción o atención de situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Ok, pasamos al siguiente tema. Gracias. Al referirnos a la relación entre el centro educativo y las familias y el acompañamiento que debemos brindar al estudiantado, obligatoriamente tenemos que hacer referencia al vínculo. Pero, ¿qué es el vínculo? Según la especialidad a la que se haga referencia, la palabra vínculo tiene su significado. Podríamos decir que existen muchas definiciones de la palabra vínculo. Sin embargo, en términos sencillos, vínculo se refiere a la unión o conexión que tenemos con alguna persona, con algún lugar o alguna cosa. Normalmente esta palabra la utilizamos para referirnos a las relaciones que mantenemos o que establecemos a lo largo de nuestras vidas, con una persona o con varias personas, y en las que el afecto, el amor, el cariño son elementos muy importantes. Entonces, hablamos de vínculos afectivos que tenemos con nuestros seres queridos, que son importantes porque hacen que la persona no se sienta sola. Al contrario, hace que se sienta apoyada, se fortalece la confianza y la seguridad, puede sentir que tiene una persona con la que puede contar, en la que puede confiar y con la que puede compartir y expresar sentimientos, emociones, experiencias y necesidades. Por lo tanto, el vínculo también tiene que ver con las emociones, las cuales son vitales en el proceso educativo. ¿Y por qué son importantes? Bueno, sencillamente porque se aprende mejor si nos sentimos bien. La política educativa que cobija al MEP señala a la persona estudiante como centro del proceso educativo y como un sujeto que tiene la capacidad de transformar positivamente la sociedad. Sin embargo, necesita orientación, necesita guía y un constante apoyo. Entonces, mamá y papá, el desarrollar y fortalecer una comunicación positiva con las personas del centro educativo, con nuestros hijos e hijas y acompañarlos es un proceso que requiere mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, es una responsabilidad de todos y todas. Ok, avanzamos. Pero, ¿qué es brindar acompañamiento y apoyo? Hablamos de acompañamiento, ¿verdad? Pero tenemos que entender qué significa. Primeramente, mamá y papá, desde nuestra posición ahora como personas adultas, recordamos cómo nos acompañaron durante nuestra etapa de infancia. Muchas de nuestras experiencias en los primeros años de vida ahora son significativas en nuestra vida de adultos. Muchas de ellas fueron tan importantes que claro que las recordamos. Por lo tanto, ¿qué deseamos que nuestros hijos e hijas recuerden de sus padres al crecer? Los niños y las niñas no recuerdan cosas materiales, recuerdan momentos, recuerdan la presencia, si usted estuvo o no estuvo presente. ¿Cómo trabajar el vínculo en el lugar? Es el otro tema. Que avanzamos. Ajá. Sabemos que tanto ustedes como el estudiantado acumulan situaciones de estrés, de tensión, de ansiedad, hay miedos, ¿verdad? Que no se pueden pasar por alto. Sin embargo, no es necesario que usted sea un profesional en psicología para poder acompañar emocionalmente. Todas las personas podemos apoyar en este sentido. ¿Y cómo lo hacemos? En esta diapositiva ustedes pueden observar algunos ejemplos. También lo pueden hacer creando un clima de seguridad, respeto,
confianza, emociones y dejar que las expresen, dando un espacio y tiempo para que nuestros chicos y chicas se expresen, se comuniquen, no definiendo emociones como buenas o malas. Todas son necesarias y tienen su utilidad. Debemos acompañar con presencia y disponibilidad total, ser cariñosos y dar muestras de afecto y amor. Recordemos que las personas más pequeñas aprenden por imitación. Entonces, en algunos casos, será más importante nuestras acciones que nuestras palabras. Y en este momento nacional que vivimos, es un buen momento para aprender juntos en familia, para aprender a escuchar, para aprender a expresarnos y principalmente apoyarnos entre todos. En este caso, el arte puede ser un elemento que nos ayude con esta tarea. El arte nos da una oportunidad para expresar sentimientos y emociones. Algunas personas no verbalizan, sin embargo, muchas veces encuentran en el arte la oportunidad de canalizar todo lo que sienten. Además, es importante tener espacios para conversar, ¿verdad? Preguntar cómo estás, cómo te sientes, necesitas ayuda. Todas esas preguntas son muy importantes en estos momentos que ustedes puedan formularla a sus hijos e hijas. Ok, avanzamos. Por otra parte, tenemos algunas recomendaciones para fortalecer la comunicación entre la institución y las familias. Recordemos que una adecuada comunicación con el centro educativo va a favorecer que tomemos mejores decisiones, que sepamos cómo ayudar a nuestros hijos e hijas. Ayudará también a fortalecer el vínculo entre el hogar y la institución. Además, muy importante, nos permitirá despejar dudas, disminuir la preocupación, disminuir el estrés y así estar más tranquilos, más receptivos. Lo mismo pasa con los estudiantes. Aprenderán mejor cuando ustedes les explican y les aclaran dudas, cuando ustedes los acompañan. Su estado emocional estará en mejores condiciones, lo que indiscutiblemente va a impactar positivamente en el proceso educativo. Entonces, ahí en pantalla tienen algunas recomendaciones. Por ejemplo, manténgase en contacto con la persona del centro educativo, utilice los diversos canales de comunicación que ha habilitado el MEP según las necesidades del estudiantado, exprese sus dudas e inquietudes a las personas docentes y directores y atienda los comunicados oficiales de la institución educativa. Otro tema sería, ¿qué pasaría ante un regreso a la presencialidad? Tal y como lo mencioné al principio de esta presentación, el acompañamiento como la comunicación deben mantenerse y fortalecerse en cualquier escenario del proceso educativo. Sin embargo, para aclarar un poco más, es necesario avanzar a la siguiente diapositiva. Gracias. Desde la subcomisión, que está integrada por varios sectores de trabajo del MEP, uno de los productos elaborados es la guía Regresar. Es un documento que establece algunas orientaciones sobre la temática que estamos señalando en este momento. Por ejemplo, hablamos de vínculo, comunicación, apoyo, acompañamiento emocional y atención de situaciones de riesgo o vulnerabilidad de la población estudiantil. Esta guía propone que el retorno debe ser seguro y paulatino. El regreso no sería abrupto. Por el contrario, hablamos de 3 momentos que nos permiten organizarnos y en los que se enfatiza en ese acompañamiento emocional que debe ir de la mano con el proceso educativo, el cual debe ser brindado a la población estudiantil no solo por las familias, sino también por todo el personal de la institución educativa. Para que ustedes conozcan un poco sobre esta guía de la que estoy hablando, a nivel general puedo indicarles que se ha dividido en 3 momentos.
En el primer momento se realizará todo un proceso de planificación y organización. En esta etapa se prepara la institución, se preparan los funcionarios, se brindan capacitaciones, se implementan protocolos correspondientes y se preparan los grupos de trabajo. También se comunican a todas las personas de la comunidad educativa los lineamientos y las rutas a seguir. En el segundo momento, al ingresar primeramente el personal, se realizará un trabajo con ellos. Hablamos primeramente de un acompañamiento emocional con el personal docente y administrativo. Luego, contextualizar y divulgar protocolos, realizar ensayos de esos instrumentos. Posteriormente, al ingresar los estudiantes, el objetivo es que desde las instituciones puedan implementar espacios de diálogo, actividades inclusivas, expresiones creativas que permitan validar el componente emocional de los chicos y chicas, donde ellos puedan comunicar, puedan expresar su sentir. Además, es el momento de implementar estrategias de apoyo, rescatar el uso del portafolio de evidencias, elaborar un código sanitario, por ejemplo, trabajar la idea fuerza, yo me cuido, yo te cuido. En este momento la participación de ustedes como familia es necesaria. Es importante que ustedes comuniquen el sentir como familias, que puedan seguir siendo ese recurso valioso para el centro educativo y trabajar de manera colaborativa. Y por último tenemos un tercer momento, que incluye todo lo relacionado con la continuación del proceso educativo en los diferentes escenarios. Hablamos de presencial y a distancia. Esto con el entendido de que si se regresa a la presencialidad no significa que se va a suprimir el proceso a distancia. Será un proceso mixto en el que se busca sacar el máximo provecho que permita atender adecuadamente el mejor interés de las personas estudiantes. El siguiente tema. En el proceso educativo, en todas las modalidades educativas, tanto presencial como a distancia, el personal del centro educativo debe estar preparado, debe prestar atención a todos sus estudiantes, principalmente aquellos que presentan más factores de riesgo. Por lo tanto, la alerta temprana es una herramienta valiosa en los centros educativos. Es una estrategia que permite identificar y atender las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de la población estudiantil. ¿Y por qué mencionamos la alerta temprana? Hacemos referencia a ella porque la familia se convierte en un elemento valioso. Ustedes deben conocer todos estos esfuerzos que se realizan desde el centro educativo. Ustedes tienen que estar en contacto y evacuar sus dudas. Y algo básico, son ustedes los que conocen a sus hijos e hijas. Son los que realizan también muchos esfuerzos valiosos para afrontar diversas situaciones familiares que en algunas ocasiones son muy difíciles de llevar. Por lo tanto, es importante que algunas las comuniquen al centro educativo. ¿Esto con el fin de qué? De buscar soluciones. Por ejemplo, es importante que comuniquen cuando necesitan algún tipo de beca, por ejemplo, de alimentación, algún tipo de apoyo en el proceso académico, apoyo educativo, o si están atravesando alguna situación de violencia, si requieren, por ejemplo, beca de transporte estudiantil. También pueden solicitar apoyo al departamento de orientación cuando ustedes requieren guía para solicitar a colaboración a otras instituciones. Entonces, esos recursos son valiosos y ustedes pueden apoyarse en ellos. Por ejemplo, no todas, pero algunas juntas administrativas y de educación en primaria se organizan y dedican algunos fondos para apoyar a sus estudiantes, por ejemplo, con el apoyo de subsidios o materiales académicos. Entre más atendamos de manera conjunta las situaciones de riesgo o vulnerabilidad, más se contribuye al éxito educativo de nuestros estudiantes. Estos son procesos importantes y algunas familias los desconocen. Avanzamos, por favor.
Sabemos que son muchas situaciones, estos son unos ejemplos de algunas situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Y nos pueden aclarar qué es lo que se entiende concretamente por riesgo y vulnerabilidad. Situaciones que pueden constituirse en un factor de riesgo para que la persona estudiante continúe con su proceso educativo de manera exitosa. Y ustedes pueden ver algunos ejemplos por falta de apoyo familiar, personas con discapacidad, con alteraciones de salud y enfermedades, desmotivación por aprender, personas con afecciones emocionales, embarazo, maternidad o paternidad, personas sin instrucción, personas con dificultades económicas y sociales en su núcleo familiar, personas adultas mayores, personas con algunos casos de violencia o discriminación, con dificultades para asimilar el proceso de aprendizaje a distancia, y también personas desvinculadas, ¿verdad?, con la comunidad educativa. Estos son algunos ejemplos. Sabemos que hay muchos más que pueden afectar el proceso educativo. La idea es identificar estas situaciones y poder atenderlas de manera oportuna. Con el siguiente tema, de la ruta de la alerta temprana, como ustedes pueden ver ahí en pantalla, esta herramienta que implementa el centro educativo, ¿qué hace? Número 1, se identifican las situaciones de riesgo. Número 2, se analizan con los equipos del centro educativo. Y número 3, se define el plan de apoyo para cada situación identificada. En la siguiente diapositiva, ¿ok? Ustedes son parte primordial de la comunidad educativa y pueden colaborar en el proceso de identificación de situaciones de riesgo. Es por eso que hablamos de la alerta temprana, para que ustedes conozcan un poco de esta herramienta y puedan contribuir de manera oportuna. Avanzamos. En la siguiente diapositiva, cuando hablamos de poblaciones estudiantiles con factores de riesgo o vulnerables, también es importante mencionarles que el Ministerio de Educación Pública, desde sus diversas dependencias, cuenta con insumos y documentos de apoyo que es muy importante que ustedes los conozcan. En la siguiente diapositiva les presentamos un enlace. Avanzamos, por favor. Ok, les dejamos el siguiente enlace y un código QR para que puedan escanearlo y de esta manera acceder a los distintos protocolos e insumos, así como también hemos colocado varios contactos para que ustedes puedan tenerlos a mano y, de ser necesario, realizar consultas. Familias, recordemos que el éxito escolar de nuestros estudiantes es una tarea de todos y todas. También recordemos que no solo es importante los números, las notas de nuestros hijos e hijas, sino también es vital saber qué están sintiendo y qué es lo que realmente ellos están viviendo. Y algo muy importante, cuando sean adultos, ¿qué es lo que queremos que recuerden de las personas que lo acompañaron en sus primeros años de vida? Eso es algo muy importante que debemos reflexionar. Muchísimas gracias por la atención brindada. Quedo atento a posibles consultas que hayan surgido durante la exposición de estas temáticas. Agradezco mucho la atención. Muchas gracias, don Denis, por su presentación. Ahora vamos al espacio de preguntas. Adelante, María del Pilar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Iniciaremos con Víctor. Víctor, nos consultan. ¿Cuáles líneas o medios existen para el apoyo a las familias? Muchas gracias, Pilar. Les comento lo siguiente. El MEP ha establecido la línea Aquí Estoy, la cual está coordinada por el Ministerio de Educación Pública y participan las personas psicólogas de equipos interdisciplinarios
el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica y el 911. Los teléfonos a los cuales podemos llamar a esta línea son 22 72 37 74, 22 72 37 74, también al 24 59 15 98, 24 59 15 98 y 24 59 15 99, 24 59 15 99. Por Teams sería con el correo aquiestoy18@mep.go.cr. Repito, aquiestoy18@mep.go.cr y al correo electrónico aquiestoy19@mep.go.cr. aquiestoy19@mep.go.cr. Es importante tomar en cuenta que estos canales van a estar activos a partir del 28 de julio en un horario de 8 a 5 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Irving, nos consultan. ¿Cómo doy acompañamiento emocional a mi familia si existe depresión, ansiedad, incluso estrés? Ok, primero que nada, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, en este caso, más bien hablamos de una persona que efectivamente no está en una condición emocional para poderla brindar, por el contrario, más bien necesita recibirla. Entonces, para eso acabamos de, o tenemos en pantalla precisamente las líneas de apoyo a las que podemos recurrir. Igualmente, sabemos que hay servicios también dentro de toda la oferta institucional del Estado donde podemos buscar apoyo. La Caja los tiene, las oficinas de la mujer los tienen también, por ejemplo, dependiendo de las situaciones, el PANI puede colaborar, en fin, alternativas hay. Nosotros lo que sugerimos es que por favor se acerquen a sus centros educativos, consulten. En los centros educativos también muchas veces ya hay algunas coordinaciones establecidas o la gente coordina con las direcciones regionales de educación para tratar de buscar precisamente esos tipos de apoyos. Lo más importante es, sepa que no está sola, no está solo, puede buscar ayuda y en este caso el Ministerio de Educación Pública tiene toda la intención de apoyarles para este tipo de situaciones. Gracias, Irving. Víctor, ¿cómo me puedo involucrar con la alerta temprana? Qué interesante esa pregunta. Muchas gracias, Pilar, y a quien la realizó. Bueno, primero que todo, el acercamiento y el vínculo al centro educativo es clave. Es oportuno apoyar la labor docente y si usted conoce alguna situación, por favor, hágasela conocer al centro educativo con mucha discreción, eso sí. También si identifica situaciones con sus hijos o hijas o personas encargadas, también puede comunicarse con el centro educativo. Pero siempre el vínculo entre usted y el centro educativo es la clave para ayudar en la alerta temprana como familia. Muchas gracias, Víctor. Irving, consulta. ¿Tengo que enviar a mi hijo si está en algún riesgo o en una comunidad con alta incidencia de COVID? Muchísimas gracias. Es muy importante la pregunta. Ya desde hace algunas semanas venimos insistiendo en esto. La decisión del retorno a clases presenciales, primero que nada, es una decisión del Ministerio de Salud, por supuesto en conjunto con el MEP, pero son precisamente los criterios de la condición de la pandemia los que van determinando. ¿A qué me quiero referir concretamente? Si en su comunidad, si en su distrito hay alta incidencia de COVID, ahí no se retornará. Ese es uno de los criterios fundamentales para que precisamente volvamos o no volvamos a clases. Hemos dicho que la familia, que la gente, que las personas son el centro. Si hiciéramos algo distinto, pues evidentemente sería una gran contradicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento su opinión, su situación es importante. Inclusive, si usted aún así siente que no
quiere enviar a su hijo o a su hija porque todavía tiene algún temor, lo más importante es que se informe, ¿verdad? Pero aún con esas condiciones el Ministerio de Educación va a respetar su opinión. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el proceso educativo no se detiene. Es decir, si usted mantiene a su hijo, a su hija o a la persona que tiene a cargo en su casa, tiene que asumir el compromiso de que eventualmente se conecten, hagan los trabajos, respondan a todo lo que el centro educativo está proponiendo. Eso también es una parte muy importante que también tenemos que considerar, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Irving. Víctor, ¿qué estrategias puedo utilizar para que mi hijo se involucre en la dinámica de la escuela o el colegio? Gracias. En este sentido es muy importante poder hablar, conversar, dialogar primero con la persona estudiante, sea su hija, su hijo o la persona encargada que usted tiene. Es necesario que puedan conectar de corazón a corazón primero desde la humanidad y hacer ver la importancia del proceso educativo. Recordar por qué es importante estar en una escuela o en un colegio. Y entonces a partir de eso también poder discriminar o reconocer cuáles son esas situaciones que hacen que la persona no quiera involucrarse. Y cuando tenemos bien claro por qué no lo quiere hacer, entonces empezar a ver cómo resolverlo. Trate de conversar acerca de sus preocupaciones, de sus obstáculos, y aunque sea una persona muy joven, cuando pensamos que tiene tal vez 6, 7 años, decimos, no, es que tiene que ir y punto. No, tratemos de dialogar porque esta persona también tiene opiniones, también puede darnos incluso pistas para las soluciones a la situación en la que está atravesando para no querer ir o no querer involucrarse en el proceso educativo. Muchas gracias, Víctor. Irving, esta pregunta es muy reiterada. Usted ya la comentó un poco anteriormente, pero la vamos a reforzar. Las clases virtuales son importantes. Mi hijo realiza las tareas. Si en un eventual regreso no lo envío, ¿se va a generar brecha en el aprendizaje? Gracias, y tendremos que repetir cuantas veces sea necesario, y lo más importante, lo dijimos desde la semana anterior, es que usted en su casa se sienta cómodo, salga segura o seguro y principalmente pueda evacuar sus inquietudes. Si son importantes, por supuesto. O sea, no hay nada en el proceso educativo que se esté poniendo simplemente para incomodar a una familia o para llenar el tiempo. No, no pasa por ahí. El proceso educativo en todos sus sentidos es fundamental. Vean, y en este momento por eso principalmente estamos desarrollando el tema. No solamente se trata de los contenidos de matemática, de español, de ciencias, de sociales. En una situación como la que estamos viviendo, el trabajar la parte emocional es tan o más importante también. ¿Por qué? Porque en este momento el poder sentir seguridad, manejar el estrés, la depresión, el temor que podemos estar manejando por el confinamiento, es necesario trabajarlo. No hay posibilidad de aprender bien si uno no se siente bien. Entonces, creo que lo primero que diría es eso, ¿verdad? Que por supuesto que es sumamente importante y necesario que se mantengan en las clases virtuales. ¿Que se podría generar una brecha? Posiblemente, en tanto, eso depende de la calidad de respuesta que tengamos. Si usted está en comunicación constante con su centro educativo, si mantiene una buena comunicación con el personal docente, si efectivamente ese trabajo a distancia implica que haya conexiones constantes, que haya procesos para evacuar dudas y demás, usted puede ir garantizando que de esa manera también se vayan desarrollando los distintos contenidos curriculares que se están trabajando. Hay que entender que en este momento la educación no es igual a lo que vivíamos antes, entonces hay muchas cosas que de repente nos pueden parecer extrañas, que las vamos a ver por supuesto de manera distinta, pero precisamente para eso es que se están tomando estas previsiones, para reducir esas brechas a las que la persona mencionaba. Muchas gracias, Irving. Víctor, nos consultan. Para los estudiantes que regresen, ¿cómo se van a manejar los espacios de las aulas, ya que son de 25 a 30 estudiantes? Gracias, Pilar. Bueno, ahí vamos a tomar en cuenta, en primer lugar, lo siguiente.
Como doña Giselle Cruz nos lo ha dicho, nuestra ministra de Educación, planificamos con mucho cuidado el regreso a clases presenciales porque la salud es prioritaria y bajo ninguna circunstancia nos vamos a precipitar con las decisiones. En este sentido, entonces, vamos a tomar en cuenta que los grupos van a entrar de manera escalonada. No se va a regresar como cuando entramos en febrero durante este año o como lo hemos hecho durante los años anteriores. De acuerdo a lo que incluso Irving contestaba en la pregunta anterior, primero vamos a preocuparnos por la salud y por la salud emocional, la salud física y la salud emocional de nuestras personas estudiantes y funcionarias también. Entonces, los grupos no se van a llenar. Vamos a ir de manera escalonada, paulatina. El regreso va a ser muy controlado de tal manera que incluso puede ser que no todos los grados entren o que si entran todos los grados entren muy pocas personas y que un día vayan unos y otro día van otras personas. La idea es que podamos tener actividades controladas y que podamos incluso revisar, como veíamos la semana pasada, qué se puede hacer hasta en los recreos para que la situación sea tranquila. Recordemos que nuestras personas estudiantes, sus hijas e hijos, pueden estar en este momento muy asustadas y asustados por un posible regreso. Y cuando vemos las noticias y escuchamos números, nos podemos alarmar incluso nosotros como adultos y adultas. Entonces, lo más importante es que todas las personas, ustedes como encargados y encargadas y nosotros como responsables de la educación, podamos sentirnos en paz y seguros al regresar. Que haya tranquilidad, que no haya estrés, que pueda ser un retorno de tal manera que la seguridad sea el primer componente y ya después poder hacer todo lo demás. En todo caso, sabemos que si no estamos bien, si no nos sentimos seguros, no podemos aprender. Entonces, esas son las primeras líneas que estamos buscando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Finalmente, Irving, ¿cómo dar un acompañamiento sin caer en la revictimización? Gracias, Pilar. Espero interpretar bien la pregunta. Me imagino que deben de estarse refiriendo a la revictimización si es una persona positiva por COVID, ¿verdad? La primera idea que yo quisiera compartirles es que la mejor defensa para disminuir el miedo es tener información. Es decir, alguien bien informado eventualmente puede desechar automáticamente las noticias falsas, los chismes, todo lo que circula por las redes sociales que no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque precisamente para no revictimizar, lo que necesitamos es manejar la información veraz, ¿verdad? Si en el centro educativo la gente se informa bien, si trabaja con los grupos de personas estudiantes, si los profes le dan todas las herramientas para saber que una persona que pueda estar positiva dentro de cierta cantidad de días ya eventualmente no es portadora del virus y tampoco lo puede transmitir, por ejemplo, algo tan básico como eso, además que con las medidas sanitarias necesarias y que se han manejado y expresado ya muy ampliamente, ¿verdad? Reducimos al máximo precisamente esas posibilidades de contagio, son elementos importantes, pero usted en casa, entonces, si le tocara vivir esto con su hijo, con su hija, con alguien que usted tiene a cargo, precisamente infórmelo, hágale saber todas estas condiciones. Primero, que lo que está pasando, ¿verdad? Es algo por el que está atravesando en este momento el planeta completo, es decir, su situación no es simplemente de él o de ella, la vivimos muchas personas y que eventualmente con los cuidados necesarios, con el manejo adecuado de la situación, él o ella va a salir pronto de su situación de salud y de nuevo va a poder retornar de una manera segura, confiada al centro educativo. Por esto, y con esto cierro, digamos, es aún más importante su apoyo, su contención, su diálogo. Saque tiempito, siéntese a conversar de esto. Una media hora de no ver tele, media hora de no jugar un juego electrónico.
y no tiene que ser todos los días, pero sí lo más periódico posible, para conversar y simplemente ver cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo podemos ayudarnos y principalmente cómo informarnos en este caso del COVID y de la pandemia en general. Creo que esa puede ser una manera para no revictimizar. Muchas gracias, Irving. Con esto terminamos el periodo de preguntas. Muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron en este espacio y a los participantes por realizar esas preguntas tan importantes, que en realidad son muchísimas las que tenemos, pero por razones de tiempo no se pueden responder a todas ellas. Recordarles que en los próximos días se van a estar sistematizando preguntas frecuentes para poner a disposición de todos ustedes. Es importante recordar que este enlace va a estar habilitado, pero no se va a estar pasando la presentación, únicamente va a quedar ahí por si ustedes entran y no ven nada. Al ser una presentación en vivo, no tenemos esa oportunidad de estarla pasando. También decirles que esta presentación se va a poner a disposición de ustedes en video con las dos presentaciones dadas por nuestros expertos el día de hoy. En nombre del IDP, le agradecemos a cada una de las personas participantes en este webinar y les invitamos a continuar pendientes de todo lo que es la estrategia Regresar. Tengan todos una linda tarde y muchas gracias.